Yo creo que acabo de ver hace una semana la película que va a ser nominada, bueno, una de las películas que van a ser nominadas, yo creo que la que va a ganar a Mejor Oscar. ¿La casa de Gaby? Claro, obvio. No, la de los godines en Las Vegas. En Las Vegas. Yo tuve que ver eso, lamentablemente. Pero bueno, ¿de cuál nos estás hablando? One Battle After Another. Una batalla tras otra. Ojalá que Paul Thomas Anderson me estuviera nos estuviera escuchando, patrocinando, nos escuchara. Invitación abierta a Paul Thomas Anderson, sí, claro, aquí para unirse a un episodio. Siempre tenemos la invitación abierta para cualquier marca. No cualquiera. Yo sí me pondría mal. Solo los que paguen. Depende de cuánto paguen, dice. Ok, vale. No, un peliculón, ¿eh? No sé si ya la viste. A ver, tu review sin spoilers así un review de 10 segundos. Alentadora, pero a la vez destructora. Wow, suena como mi esposa. No es cierto, es un chiste. Y es un chiste malo, ¿eh? No, bueno, es una película y es un director que a mí me gusta muchísimo. Tiene muchas buenas películas. Si se las puedo recomendar: The Master, Licorice Pizza, Punch Drunk Love con Adam Sandler. Yo creo que en su mejor actuación de su carrera. Sí, por supuesto. Y There Will Be Blood también. Está pesada. Muy buena, pero pesada. ¿Esta está pesada o está ligera? O sea, ¿There Will Be Blood? No, la que viste. La One Battle After Another. One Battle After Another no está pesada, pero dura mucho. Pero no se siente. No se siente. Yo no siento que haya durado tanto, porque creo que dura casi 3 horas. Entonces, está cañón. Pero gran película, ¿eh? O sea, recomendada para este episodio, Cold Open. Muy bien, Paul Thomas Anderson, por favor. Aquí estás más que invitado. Podemos hablar de lo que quieras. Podemos hablar de tus aventuras con Adam Sandler. Hola, mi nombre es Fernando Franco, productor de Andamos Dialogando, y bienvenidos a este podcast, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mis compañeros Alexa García y en esta ocasión otra vez con nuestro estimado Santiago Dávalos en los controles. En esta ocasión vamos a hablar acerca del suicidio, la prevención proactiva. Hablar del suicidio es difícil, pero puede salvar vidas. Hoy proponemos esta mirada proactiva, entender qué dicen los datos en el mundo, en las Américas y en México, qué sí reduce muertes, cómo conversarlos sin dañar y cómo acompañar a quienes quedan, porque la prevención funciona mejor cuando juntamos acciones con evidencia, comunicación responsable y postvención. Por eso, hoy nos acompaña Farideh Lara, suicidóloga mexicana y directora de SAC Fundación, con más de 20 años de trabajo en comunicación y salud mental, ganadora del premio Mujer Tech 2021, y con ella hablaremos acerca de justamente la prevención, comunicación responsable y postvención en México, la región, y bueno, para quien sea más que le pueda ayudar a esta conversación. Bienvenida, Farideh. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Gracias por estar. Bueno, nos gustaría comenzar hablando, bueno, más bien pintando, ¿no? La imagen actual. No sé si nos puedes hablar acerca de cómo está la situación ahorita en el mundo, aquí en la región latinoamericana, en México, si podemos ver algunas tendencias, grupos vulnerables. Este es un problema que va a la alza, a la baja. Por favor, ayúdanos a pintar una imagen, ¿no? De cómo está ahorita esta problemática. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, vamos a decir que según datos de la OMS, a nivel mundial se llevan a cabo alrededor de 1 millón de suicidios en el mundo. Yo sé que imaginar 1 millón de personas es muy difícil, pero para que nos demos una idea, hay más muertes por suicidio en el mundo que las víctimas de guerra y los homicidios juntos. O sea, si sumamos todas las personas que lamentablemente han muerto en una guerra, más todas las personas que mueren por homicidio en el mundo, todavía son menos que las personas que se suicidan. Wow. Es un dato muy, muy duro, sí. Es porque es muy difícil como imaginar números porque no les
no les ponemos una cara, una voz, pero significa que sí hay un montón de personas en el mundo que están en sufrimiento. No solo porque, fíjense, por cada persona que se suicida, hay 25 personas más en promedio que lo intentan. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿Qué cifra tan fuerte? O sea, estamos hablando de que, obviamente extrapolando un poco libremente, pero estaremos hablando de 25 millones de personas, ¿no? Que lo intentan, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Exactamente. Y dentro de estas personas que ya sea que lo intentan o finalmente pues lo cometen, podemos identificar algunas poblaciones donde se concentra mayor el riesgo, ya sea en cuestión de género, edad, territorio. ¿Y por qué crees que se da esto? Sí, lamentablemente sí tenemos lo que llamamos grupos vulnerables. Uh-huh. Es decir que pues sí hay determinados grupos de población, ¿no?, que son más susceptibles a llevarlo a cabo. A nivel mundial, al igual que en México, el grupo más vulnerable son las personas de entre 14 y 29 años de edad. Eso no quiere decir que no haya otras personas de otros grupos de edad que lo lleven a cabo, pero vamos a decir los más vulnerables porque es donde más se concentra. Ahora en México, voy a dar un dato interesante, es que entre el 2021, bueno, para empezar, en México hay que decir que durante los últimos 20 años el suicidio aumentó de casi 400%. Uf. De casi 400%. Y que entre el 2001 y el 2023 se duplicó el porcentaje de niños y niñas con ideación suicida. Y además el suicidio infantil aumentó de un 37%. Es decir que en México tenemos hoy en día una estadística, vamos a decir que el suicidio, la tasa de suicidios en México, y hablamos de tasas, yo sé que es un tema aburrido hablar de tasas porque no mucha gente entiende a qué nos referimos, pero a nivel mundial hablamos de tasas porque podemos hacer un comparativo entre cada 100,000 habitantes, ¿no? Claro, claro. Entonces, hablar de una tasa significa eso, hablar de cada 100,000 habitantes. En México nuestra tasa está alrededor del 7%, del 7 hoy en día, lo que sí, se significa un promedio de 8,000 suicidios al año, más o menos. Luego, si quieren, podemos hablar de cómo se miden estas tasas, porque, o sea, qué tan fiable es a nivel país, ¿no? Claro. Esta medición. Pero bueno, con las herramientas que tenemos en México, decimos que suceden alrededor de 8,000 suicidios anuales. Pero, por ejemplo, en el 2020, de estos, bueno, en el 2020 no eran 8,000, eran alrededor de 7,000 suicidios. Y de esos 7,000, 1,150 niños y adolescentes se quitaron la vida. O sea, para que nos demos una idea de qué tan vulnerable es este grupo. Sí, claro, o sea, suena que justamente el grupo de las personas jóvenes parecen ser pues susceptibles un poco a esto, ¿no? Aquí también tenemos el dato que justamente según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte entre personas de entre 15 y 29 años, así como más o menos nos comentabas. Y nada más para complementar un poco el dato que nos diste del INEGI aquí en México, y para meter también el tema de género, que también pues la verdad es de que según nuestra investigación pues es un tema a tratar. La tasa aquí en México, como nos dijiste, es 6.8 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, si lo dividimos entre hombres y mujeres, estamos hablando que los hombres tienen una tasa de 11.2, casi el doble, y las mujeres de 2.6, casi un tercio. O sea, sí hablamos de una diferencia bastante grande. No sé si esto es algo que tú también metes a consideración, el tema de género. Sí, indiscutiblemente. O sea, de cada 10 personas que se suicidan en México, 8 son hombres y 2 mujeres. Pero ojo, eso no quiere decir que los hombres o que las mujeres estén menos en riesgo, porque en realidad las mujeres lo intentan más. Ah, mira. Lo que pasa es que los hombres suelen usar métodos más letales.
Pero bueno, sí quiero decirles algo. Normalmente cuando hablamos en conferencias, en medios, etcétera, sobre el suicidio, no solemos hablar de medios porque no sabemos quiénes de las personas que nos escuchan están en riesgo y cuántas de las personas que nos escuchan están empezando a elaborar un plan o están haciendo un plan. Y no hablamos específicamente de metodologías, pero lo que sí es un hecho es que los hombres suelen usar medios más letales y las mujeres, no sé por qué razón, no lo sabemos. Hay estudios que se han llevado a cabo al respecto, pero no logramos identificar por qué las mujeres suelen usar métodos que no dañan su rostro. Entonces, también creo yo que en cuestión de género tiene que ver con el hecho de que las mujeres buscamos más fácilmente ayuda y a los hombres se les complica mucho más. Y no nos vayamos lejos, les voy a contar una cosa. Hace 15 días di una entrevista en otro medio y la persona que me entrevistó, que era hombre, me dijo, es que no me puedes decir que yo vaya con un desconocido psicólogo, o sea, un psicólogo, pero es desconocido, y que yo le cuente mis problemas, porque eso no va a pasar. Yo soy de otra generación, yo no suelo hablar con gente desconocida de lo que me sucede o de cuánto estoy sufriendo. Lo que voy a hacer es irme a correr. Y yo le decía, bueno, pues si eso te ayuda y es una primera etapa, pues qué bueno, ¿no? Todo lo que suma, pues nos hace bien. Pero sí creo que culturalmente nos es mucho más, o a los hombres les es mucho más difícil expresar sus emociones, y también, como bien comentan ustedes, tiene que ver con el rango de edad. Sí, totalmente. Estamos hablando realmente de una crisis mundial, ¿no? De, como mencionabas al principio, 1 millón de muertes que exceden la de el resultado de una guerra, ¿no? Eso es algo muy fuerte de escuchar primero, ¿no? Después, en la parte esta, ¿no? En la que con una... Creo que sí, para nosotros las mujeres es mucho más fácil. Deja tú ir con un psicólogo, ¿no? Deja tú ir, como dice este entrevistador que tenías, con un extraño. Sino más bien tu red de apoyo, ¿no? Poder realmente hablar de tus sentimientos con tus amigas, con tu mamá, con tus amigos también, ¿no? Y tener un poquito más la templanza de poder procesar estas emociones que te pueden llevar a las emociones que te pueden llevar a incluso pensar en suicidarte. Son emociones pues muy fuertes, ¿no? Son difíciles de procesar, son situaciones que tal vez sí muchas personas podamos vivir, pero tal vez a ti en específico te está comiendo el mundo, el peso de todo lo que te está pasando es tan grande que no puedes realmente procesarlo por ti misma, ¿no? Entonces, como bien decías, es mucho más fácil culturalmente que una mujer vaya y se apoye con su mejor amiga, con su tía, con su mamá, ¿no? Eso creo que es un punto muy clave porque, y como bien decías, ¿no? No se habla de medios, pero algunos de los medios que yo he conocido en cuestión de hablar con amigas o incluso con exparejas, pues sí son menos letales, ¿no? Incluso en la parte de los suicidios famosos, ¿no? Como todos conocemos a Kurt Cobain o a Ian Curtis, ¿no? En la parte de la música, que sí son... no hay manera de que de eso se vuelva, ¿no? Entonces sí es estos dos puntos que ponemos en la mesa, en la que sí lo que el dato dice que la mayoría de los hombres, o más bien los suicidios que suceden son mayoritariamente hombres, pero suceden, muy bien lo dices, por el medio que utilizan, y eso también es bastante fuerte, ¿no? En el acceso que tienen estas personas a... pues más fácil, por ejemplo, a una... bueno, no hablemos de medios, pero sí es fuerte el acceso que se puede tener a medios letales, ¿no? También. Sí, total, y también... Perdón, Farideh, dale, perdón. Perdón, es que ahorita me llama la atención, y una cosa que acabas de mencionar tú, Alexa, que es bien importante, son las redes de protección. Pero no significa que las mujeres tengamos más redes de protección, significa que buscamos comunicarnos más. Sí, totalmente. Uh-huh.
Sí, cómo procesas tus emociones, ¿no? Y cómo las puedes procesar, pues comunicándolas, ¿no? Y culturalmente es mucho más difícil comunicarlas, ¿no? Incluso comunicarlas contigo mismo como hombre es difícil, ¿no? Y como dices, mejor me voy a correr, ¿no? Entonces, bueno, o sea, así lo procesas y sí te puede ayudar, pero expresarlo es lo que realmente más te puede, pues, ayudar a procesarlo, ¿no? A diluir lo que estás sintiendo. Sí, justamente, ¿sabes qué? Me recuerda un poco a la escena de esta película, Una historia de un matrimonio, o A Story of a Marriage, con Adam Driver y con Adam Driver. Ajá. Cuando Adam Driver está así tan enojado que nada más golpea la pared, ¿no? Y se vuelve como claro, un meme. Un clásico del vato, ¿no? Así de que golpeo la pared y así es como proceso mis emociones, ¿no? Sí, claro. Y digo, creo que hay un tema ahí de salud mental y de una cosa con los hombres, ¿no? Que está pasando. Me gustaría que habláramos de esto en otro episodio. Ahorita creo que va un poco más allá de lo que tenemos tiempo hoy. Pero bueno, Faride, nada más antes de que continuemos, y digo, aprovechando, ¿no? Tu opinión, ¿cuáles crees que son algunos mitos que conviene desactivar, ¿no? Antes de que sigamos hablando. Por ejemplo, un mito muy común es: si pregunto algo, lo provoco, ¿no? O sea, si siento que una persona cercana a mí tiene este tipo de ideas, pues mejor ni le pregunto, ¿no? Porque qué tal que pues, yo le meto la idea. Bueno, no sé si eso te parece como un mito, si hay otros mitos que te parece que son importantes de desmentir. Sí, claro. Hay muchos mitos en torno al tema porque existe mucho tabú y mucho estigma, y es un tema que la gente no nos gusta hablar de lo que nos duele, ¿no? Hay un autor que dice que pues justamente el suicidio es el reflejo del fracaso de una sociedad. Y yo creo que precisamente por eso son temas que nos duelen mucho, que no queremos tocar. Pero fíjense, ahorita, escuchándolos, voy a empezar con un primer mito que normalmente no se suele hablar, y es que la gente cree o se queda con la idea de que la persona se suicida por lo último que sucedió. Es decir, porque no lo dejaron ir al cine, porque reprobó el examen, porque lo dejó la pareja, etcétera, sí, ¿no? Sí. Y entonces, este es un gran mito, justamente porque las personas que, vamos a decir que todas las personas que son vulnerables al suicidio, el suicidio tiene que ver con tres factores, con tres rubros de factores: lo biológico, lo psicológico y lo ambiental. Y lo ambiental es lo último que sucede, es la gota que derrama el vaso. Pero si nos basamos solo en lo último que sucedió, no estamos viendo todo lo demás. Y hay que saber que 9 de cada 10 personas que se suicidan tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto, incluyendo las personas que intentan suicidarse. Es decir, que muchas veces cargamos con alguna depresión, alguna ansiedad, no de días, sino de meses o incluso de años, ¿no? En mi experiencia, yo les puedo decir que las personas que llegan a la fundación en la que trabajo para pedir ayuda llevan un sufrimiento de muchos años, y que muchas veces los hijos somos el resultado de las enfermedades mentales no resueltas de nuestros padres, y que a su vez ellos son las enfermedades no resueltas de sus padres. Entonces, a veces las enfermedades mentales las llevamos arrastrando por generaciones, pero si nuestros padres no las atienden, ¿cómo podríamos tener nosotros la iniciativa de atenderlas nosotros, ¿no? Y esto en cuanto a lo biológico. En cuanto a lo psicológico, fíjense que las personas que intentan suicidarse o se suicidan tienen rasgos de personalidad muy parecidos. Decimos, sí, cada caso es único. Por supuesto, cada caso es único, pero hay algunos rasgos de personalidad que son similares. Por ejemplo, el pensamiento dicotómico. Las personas que piensan en suicidarse tienden a pensar que o todo es blanco o todo es negro. O quiero todo o no me des nada. Muy extremo, ¿no? Muy extremo, sí, justo. Ese tipo de situaciones. Podría decirles yo que es como el primer mito, ¿no? Luego, como ustedes bien mencionan, la gente cree que la persona que se quiere suicidar en realidad no lo dice, y esto
pues es completamente un mito, porque en realidad 9 de cada 10 personas que están pensando en suicidarse lo dicen. Lo que pasa es que la sociedad, vamos a decir, no estamos listos para escuchar, ¿no? Las personas no dicen, ay, me voy a matar. Lo que dicen es, me gustaría dormir y no despertar. Claro. Trágame tierra. Sí, o sea, igual y uno lo escucha, ¿no? Escucha el tipo de comentarios de un amigo, un familiar, una persona cercana, y te quedas como un poco sacado de onda, ¿no? O sea, como que te sorprende la frase, igual y ni la quieres tocar, ¿no? Porque dices, "Ay, no quiero lidiar con eso", ¿no? Casi. Sí, tienes razón. Son frases que además yo lo he escuchado mucho en jóvenes, ¿eh? Como, ay, me voy a suicidar por esto, ¿no? Como si fuera una frase tan a la ligera, ¿no? Cierto. Sí, ya se ha vuelto como algo muy, o sea, como un meme, ¿no? Casi. Es que no, yo eso es lo que iba a comentar, porque la verdad es que en mi experiencia en la preparatoria, con la gente con la que yo me juntaba, era como que todos entendíamos un poco la podridez del mundo, por así decirlo. Entonces, pues es más fácil, mejor me mato, no hay futuro. Como un cierto tipo, sí, como dices, ¿no? De meme, de chiste. Pero sí en cuestión de entender nuestras propias enfermedades mentales y el contexto en el que estamos, ¿no? Una cosa ya más profunda en la que ni siquiera lo dices, ¿no? Sino que es como lo tratas de transmitir metafóricamente. Ahí es donde creo que puede ser un poco ya más lo profundo, ¿no? De lo que está pasando, de lo que estás sintiendo. Es que fíjense, es bien interesante esto que comentan ahorita, porque hay una diferencia entre la metáfora, el sarcasmo, el humor negro, ¿no? Sí, claro. Y tanto el sarcasmo como el humor negro forman parte de características de una depresión. Sí. Les voy a decir frases como muy banales. Aquí puse un fueguito, ¿no? De frases muy banales que los jóvenes que intentan suicidarse o se suicidan suelen decir comúnmente. Por ejemplo, Okay, a ver. Nadie me quiere y es preferible morir. Soy una carga. No vale la pena seguir viviendo. Estoy cansado de luchar. Quiero descansar. Quiero terminar con todo. El mundo estaría mejor sin mí. Las cosas no van a mejorar nunca. Esta vida es un asco. No valgo para nada. Y una frase que es bien importante es esta de: quiero que sepas que en todo este tiempo me has ayudado mucho. Uf. Ok, sí, claro. Y ya muy cerca de ese último paso, ¿no? Como, bueno, o sea, al menos tú sí fuiste una luz en mi vida, ¿no? De toda la oscuridad que había, al menos tú como persona te digo que sí fuiste esa luz, ¿no? Es que estas frases que les digo parecen ser muy banales, muchas veces suelen confundirse con adolescencia o rebeldía o juventud. Sí. Y creo que a veces a las familias nos cuesta trabajo como escuchar con empatía y justamente, bueno, familia y amigos, ¿no? Y decir, bueno, si esta persona, así sea humor negro, así sea sarcasmo, me está hablando de esto, significa que está en un sufrimiento muy profundo. ¿Qué hay detrás? Exacto. O sea, ¿y cómo lo tomo yo? ¿Me voy a burlar de eso? ¿Lo voy a acompañar en su jajaja, qué buen meme, ¿no? O sea, o le voy a preguntar, ¿está pasando algo contigo? Todo bien, ¿no? Aunque sea así como de que, oye, vamos a asegurarnos de que todo está bien y ya después nos reímos y te caíste y jajaja, jijiji, ¿no? Pero sí, un gran mensaje, ¿no? Primero, realmente tener muy en cuenta estas señales de alerta, ¿no? Estas frases que pueden ser identificadas como signos tal vez de depresión o de alguna enfermedad mental que no necesariamente tienen que llevar a este último paso del suicidio, pero sí que podrían llevar, ¿no? Incluso la parte de que decías de con las familias, ¿no? Como las enfermedades mentales que vienen de atrás, de la biología, ¿no? Pero también en la parte del contexto familiar, que no está a veces tan fácil hablar de esto, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte cómo podríamos, dentro del contexto familiar, y ya después lo ampliamos, ¿no? A las amistades, a lo social, cultural,
algunas maneras de prevención, que ya empezamos con esta, ¿no? Preguntar, ¿estás bien? ¿Todo bien realmente? ¿No? Pero ¿qué otras maneras de prevención tú nos podrías comentar? Bueno, yo en mi experiencia les puedo contar una cosa que en la fundación nos suele suceder mucho. Muchas veces los padres de familia llegan con nosotros y nos dicen, es que yo le doy todo a mi hijo, yo no sé por qué, o por qué está pensando en el suicidio o por qué intentó suicidarse. Yo estoy allí para él, he cubierto todas sus necesidades, le doy todo lo que pide, ¿no? Y no entiendo y además me agrede a mí, ¿no? Y él me dice que quiere atención y que quiere atención. Y en la fundación le decimos, pues si quiere atención, ¿por qué no se la das? Claro. ¿Cuál es el problema? No se supone que si algún miembro de tu familia les está sufriendo por algo, pues sufre toda la familia. Sí, en teoría. Y hay un esquema, de hecho por Mar Domingo en el 2005, se los voy a mostrar aquí. Esta es una base científica totalmente, donde dice, cuando un padre o madre tienen una enfermedad psiquiátrica, llega normalmente con los terapeutas hablando de un niño o niña difícil. Pero ahí habría que pensar si quizá el padre o la madre mantienen una actividad hostil. Y entonces la consecuencia sería ver pues conductas perturbadoras en los hijos. Entonces el padre o madre se enoja, obviamente hay una coacción mutua y cada uno de ellos, tanto el hijo como la hija o el padre o la madre, forman una imagen negativa del otro y por supuesto el resultado es un conflicto en la familia. Y un tipo de separación también, ¿no? De cierta forma, que claro, dificulta todavía más, ¿no? Las cosas. Entonces, ¿yo qué les diría que sería el mejor factor de protección? La comunicación y el aprender a dividir, a separar las cosas. Mi hijo o hija o mi padre o mi madre no son el problema. El problema es que hay algo que nos está haciendo sufrir a todos. ¿Cómo como familia podemos luchar juntos contra el problema y no uno contra otro? Claro. Sí, claro. Si nos ponemos a pelear entre nosotros, muy difícil. Y como dices, ¿no? Por ejemplo, me agrede a mí, pero también yo he escuchado me agravia. O sea, como padre me siento mal o insuficiente, pues, porque como bien dices, ¿no? Le di todo así, pero ¿en qué momento te sentaste a hablar con tu hijo, con tu hija, ¿no? O sea, ¿en qué momento te sentaste a platicar, ¿no? Y también, por ejemplo, del otro lado, entiendes que una como adolescente o como adolescente, a veces también es difícil, ¿no? Que tú puedas comunicar las cosas, ¿no? Pero si estás en un contexto, en un entorno en el que es mucho más fácil comunicar las cosas, pues desde ahí se previene completamente, ¿no? O es mucho más bajo el riesgo, ¿no? De lo que podría pasar. Sí, creo que también finalmente como sociedad tenemos que pensar que, pues digo, hay personas que lamentablemente se encuentran en situaciones que son muy complejas y no permiten o dificultan mucho esta comunicación, ¿no? Así que también, digo, para movernos un poco también al ámbito ya como más amplio, mira, fíjate, Faride, que yo nunca... Aquí en México, para que la gente sepa, y digo, obviamente que si alguien necesita ayuda, pues debería comunicarse. Existe algo que se llama la línea de la vida. El número es 800-911-2000. Y la verdad es de que este tipo de líneas de ayuda, yo la verdad, tal vez siendo muy cínico, me imaginé que pues eran como, o sea, ¿quién llama a eso, no? ¿A quién la ayuda? O sea, es como nada más propaganda, ¿no? Casi. Y durante la investigación, o sea, encontramos que pues genuinamente sí ayuda a reducir la angustia, ayuda a conectar a personas con servicios y a nivel internacional hay evidencia que este tipo de líneas de ayuda pues sí tienen una utilidad real. Así que no sé si también nos puedes hablar de ese tema, o sea, estas líneas de ayuda sirven y según lo que tú has visto, o sea, ¿sirven? Y si sí, ¿por qué crees que sirven? Sí, claro, por supuesto que sirven.
Y a lo mejor tú dices a nivel internacional, pero no, a nivel nacional. Sí, claro, también. Lo que pasa es que es verdad que la línea de la vida lleva existiendo poquito tiempo en México, ¿no? Yo creo que tendrá unos 4 años, 4 o 5 años. De hecho, nuestra fundación ayudó a capacitar a las personas que intervienen en esta línea. Pero no nos imaginamos, de verdad, la gente que llama a cualquier hora, ¿no? Ahora, el objetivo de estas líneas es de escuchar, contener y canalizar. Obviamente, la mayoría de las personas que llaman es porque están en una situación de crisis. Lamentablemente, pues la mayoría de las crisis se suscitan de noche o de madrugada, ¿no? También en el día, por supuesto, ¿no? Pero sí son de gran ayuda. La verdad es que la línea de la vida en México yo sí la recomiendo bastante. Bueno. Son personas que te escuchan con atención, que analizan la situación que les estás planteando y que además tienen algo que es bien importante y es lo multidisciplinario. Es decir, si estás enfrentando un problema legal, un problema de acoso, un problema de abuso sexual, un problema de violencia en tu familia, vamos a canalizarte también con los recursos jurídicos para que puedas tomar acciones a cabo, ¿no? Luego lo que pasa es que cuando uno habla en crisis, no siempre está listo para tomar las acciones a cabo, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que genuinamente yo sí recomiendo mucho la línea de la vida. Es una gran línea, está muy conectada con otras instituciones y sí, o sea, se llevan a cabo como acciones, como les digo, acciones en específico. Pero a las personas vulnerables, como les comento, muchas veces les cuesta trabajo o necesitan tiempo para procesar las decisiones que van a tomar y cómo llevarlas a cabo. Claro, sí, tiene mucho sentido. Y qué bueno que dices esto de la línea de la vida, ya genuinamente, o sea, yo creo que mucha gente probablemente se imagina que llamas y te van a decir, ay, pobrecito, ¿no? O sea, como que van a tener lástima por ti de alguna forma, pero no, o sea, por lo que nos platicas, sí suena que son personas que cuentan con acceso a recursos o te pueden canalizar, ¿no? A gente que tenga esos recursos para genuinamente ayudarte de formas, pues digámosle, reales, ¿no? De cierta forma, que la verdad, y de nuevo, probablemente es más mi cinicismo hablando, es algo que yo no me hubiera esperado tanto, sinceramente. Oye, estuvo bueno ese anglicismo, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cinicismo? ¿No existe esa palabra? Cinismo. Ah, cinismo. Cierto. Buena atrapada. Pero bueno, Faride, moviéndonos un poco también a otra manera de prevención, y aquí obviamente qué bueno que nos mencionas esta cuestión de no hablar de medios, la verdad. Aquí ya tenía una lista completa, ¿no? Pero no es cierto. Es un chiste. Pero pues aquí hay evidencia, según de la Organización Mundial de la Salud, que también una manera muy útil que ha mostrado mucha eficacia para prevenir mayor número de suicidios es limitar el acceso a medios letales, y en particular, sin decir específicamente qué, países que prohibieron ciertas sustancias químicas reportaron descensos significativos en los suicidios. Así que ¿tú qué opinas de esta parte de limitar el acceso a ciertos medios, tal vez con mayor letalidad? Sí, discutiblemente la restricción a medios letales sí disminuye enormemente las tasas de suicidio. Lo que pasa es que las ideas suicidas son ambivalentes. Las personas muchas veces suelen pensar en llevar a cabo este acto cuando están en una situación de desesperación. Pero luego la situación de desesperación pasa, porque todo lo que vivimos es temporal
Y a lo mejor tú ahorita durante las próximas 2-3 horas o el día de hoy estás viviendo esta situación que te vulnera muchísimo, pero a lo mejor mañana ya no es así. Entonces, el que hoy no tengas acceso a este medio, por supuesto que ayuda mucho, porque mañana ya no lo vas a intentar. Entonces, sí, como tienes razón, por ejemplo, en países como Israel, el suicidio me parece que es la segunda causa de muerte, por ejemplo, en el ejército israelí. Y lo que ellos llevaron a cabo fue decirles, ya no se pueden ir a su casa con sus armas, ¿no? O no nos vayamos lejos. En Corea, que es un país donde mayor cantidad de suicidios hay en el mundo, la gente solía suicidarse, por decirles algo, en el metro. Esto ya no pasa porque Corea fue el primer país en el mundo que impuso como una especie de barra, o sea... De barrera, ¿no? Ajá. Sí, como de barra de plástico. Ajá, que sí. No permite que las personas tengan acceso al andén. Y entonces lo que pasa es que la barra está allí y solamente se abren las puertas de la barra cuando llega el metro y las personas solamente pueden acceder al metro cuando pues llega, ¿no? Entonces sí, o sea, la restricción a medios letales, de hecho, es una gran recomendación que se hace a las familias, porque fíjense que cuando alguien intenta suicidarse, hay un 80% de probabilidad de que lo vuelva a intentar en el primer mes. Entonces lo que nosotros le decimos a las familias es, oye, pues tu ser querido va a llegar a tu casa y sin embargo, pues está en un gran riesgo, ¿no? Obviamente te vamos a pedir de favor que le ayudes tú. Si está tomando medicamentos, pues dáselos tú. Si tienes cosas afiladas en casa, pues guárdalas, ¿no? O sea, lo vemos a gran escala, pero también son medidas que se recomiendan para casa. Sí. Claro, sí. En esta parte del acompañamiento, ¿no? De como bien dices, ¿no? El riesgo de que el intento sea un mes después es alto, ¿no? Porque bien mencionabas hace rato, es temporal, todo lo que nos pasa es temporal, ¿no? De cierta manera entendemos que la experiencia de estar vivos, ¿no? La experiencia humana es altos y bajos, no siempre tienes que estar, ¿no? Y también que mencionabas muy bien también al principio, la dicotomía, ¿no? De que si no todo está bien en mi vida, pues no quiero nada entonces, ¿no? Entonces, no entender esta parte de que es temporal, ¿no? Es lo que nos lleva a recular, ¿no? Que en un mes, en ese periodo, todavía sintamos esta parte de del peso, ¿no? Del riesgo, ¿no? Y cómo en la parte del acompañamiento, como bien mencionamos, ¿no? A lo mejor en la casa, pues remover ciertos riesgos que puedan haber, ¿no? Algunas cosas letales o el medio que pudiera existir dentro de la casa. Y a nivel social, ¿qué otras herramientas de acompañamiento tú nos podrías comentar que existen o que pueden funcionar? Obviamente muchísimas. Ahí voy con eso. Solo me quedé pensando en esto que decías de otro mito que ahorita me surge, es que las personas creen que porque uno piensa en el suicidio una vez, va a ser, voy a poner entre comillas, suicida toda su vida. Y eso no es cierto, O sea, la vida cambia todos los días, en todo momento. Aquello que nos vulnera o que nos vulneró hace una hora, puede ser que hoy en la tarde ya no nos vulnere. Entonces, este también es un gran mito. Pero sí, qué bueno que comentas, porque a nivel social, de hecho, a nivel ambiental, los mejores factores de protección es verdad que vienen del ambiente. Es verdad que vienen del ambiente y de la gente a nuestro alrededor. No son los únicos, ¿no? Obviamente hay que, si hablábamos hace ratito de que 9 de cada 10 personas que piensan en el suicidio tienen una enfermedad mental,
pues un gran factor de protección es pedir ayuda tanto psiquiátrica como psicológica, ¿no? Y también hay que saber que no es lo mismo ir al psiquiatra que ir al psicólogo, porque un psicólogo nos va a ayudar en cuestión bioquímica y un psicoterapeuta nos va a ayudar a tratar todo aquello que nos vulnera o los traumas que vengamos arrastrando. Pero a nivel ambiente, yo creo indiscutiblemente que es lo más importante. Y también el trabajo personal que uno haga sobre sí mismo. Fíjense que obviamente pues, el suicidio está muy relacionado con nuestras emociones, ¿no? Ojalá tengamos todos disponibilidad de acceso a servicios de salud mental y atención especializada, que esto también en México es difícil porque lamentablemente para una población de 120 millones de mexicanos hay menos de 5,000 psiquiatras, ¿no? Y de hecho hay estados que ni siquiera tienen psiquiatra, porque muchos de ellos pues están concentrados en las grandes ciudades. La red familiar y social de apoyo, por supuesto, ¿no? Las creencias y prácticas espirituales o religiosas, y yo no digo tanto irnos por la religión, sino por buscar lo que le da sentido a nuestra vida. Claro. Sí, claro, propósito. Sí, la espiritualidad, muy importante. De todas formas. Y también la comunidad, ¿no? Que te da. Perdón. La restricción, pues sí, como les digo, a medios letales, eso también es un gran factor de protección. Y el buscar expresar nuestras emociones, ¿saben? Es que a veces creemos que tenemos que expresarnos gritando, peleando, etcétera, pero podemos expresarnos de muchas maneras. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la pintura, ¿no? O sea, hablando con nuestra red de apoyo, y a veces nos sentimos decepcionados porque creemos que las personas a las que les compartimos nuestras emociones no nos entienden o no nos escuchan, pero no importa, hay muchísima gente en el mundo. Hoy en día existe TikTok Lives, o sea, existe muchísimas maneras de expresarnos. No hay que cerrarnos ante la oportunidad de sacar nuestras emociones y aquello que nos está haciendo sufrir. Y encontrar gente, yo diría, con la cual somos o podemos ser compatibles en cuanto a intereses. Sí, totalmente. Sí, esto que mencionas, yo siempre he sido muy, muy partidaria de que la expresión en rasgos espirituales, ¿no? La expresión de tu alma, llevarla a cabo y esa creatividad que ni siquiera tiene que ser que vas a ser el siguiente Shakespeare, ¿no? O vas a seguir la siguiente rockstar, ¿no? No, simplemente como a ti tú mencionas, ¿no? La pintura, ¿no? Un tipo de expresión en donde puede ser la expresión de un sentimiento que no sea bueno, entre comillas, ¿no? Que sea incómodo, ¿no? Como la tristeza, por ejemplo, ¿no? O también, si estás en un día en el que te sientes súper bien, también expresarlo eso en un medio, plasmarlo, incluso escribirlo, o como dices, ¿no? También entre comillas, ¿no? Porque yo creo que también es importante, pero entre comillas, algo banal como un TikTok Live también te ayuda a expresarlo, también te ayuda a, como hemos mencionado en todo este podcast, la comunicación, ¿no? Y en la parte, también queríamos platicar contigo de la comunicación. ¿Qué partes pueden ser o cómo podemos comunicar estas emociones? Hablamos hace ratito, ¿no? De que, ok, estás bien, todo bien, pero yéndonos más profundos, ¿cómo podemos hablar sin dañar, ¿no? Sin tal vez echarle leño, ¿no? Al fuego que ya está dentro de una persona que puede estar considerando el suicidio. Sí, exacto. O sea, si tienes algunas frases útiles o frases a evitar, ¿no? Con alguien que esté en riesgo, creo que será muy útil. Yo creo que la escucha activa es una de las más grandes herramientas. Y el escuchar sin juzgar. Yo creo que lamentablemente muchos, o sea, hay que diferenciar como lo que puedes hacer por el otro y tu propio ego. Y yo creo que la cuestión del ego a veces influye mucho, porque cuando alguien nos cuenta una cosa, todos tenemos ganas de opinar y decirle, no, pues es que yo en tu lugar haría esto y haría esto, o estás muy mal, o hazle así, ¿no?
pero eso no es acompañamiento. El acompañamiento es realmente el interesarte por el otro y decirle, a ver, cuéntame lo que está pasando. No darle opiniones y no decirle qué hacer, sino cómo piensas resolver tú este problema. Lamentablemente lo que nos hace sufrir es cíclico. Entonces, esto que ahorita estamos viviendo, que nos puede hacer mucho daño, lamentablemente muchas veces lo hemos vivido antes. Yo muchas veces pregunto, ¿cómo le hiciste antes para salir de esta situación? ¿Qué fue lo que te funcionó? No el decirte yo qué hacer, sino el preguntarte qué hiciste antes que te funcionó. ¿Qué necesitarías ahorita? ¿Y cómo te puedo apoyar para que lo lleves a cabo? Y si se dan cuenta, en todo esto que les acabo de comentar, no he dicho nunca mi opinión. Claro, nunca hubo una frase, ¿no? Que esto que mencionas del ego, como incluso en los papás, ¿no? De que el ego de que, yo no soy suficiente para mi hijo, pero yo soy el problema. No, pero la escucha activa sí, una de las herramientas, no solamente para la prevención del suicidio, una de las herramientas más útiles para las relaciones interpersonales, para la resolución de conflictos, la escucha activa, totalmente. Sí, también aquí según también lo que recomienda o lo que indica la OMS, es que preguntar directo y con empatía no induce a la conducta e inclusive abre conversaciones que pueden ser salvadoras. Así que sí, creo que como ya hemos más o menos dicho, o sea, realmente el tema es la empatía en todo momento. Y bueno, moviéndonos al ámbito más público, ¿no? Faride, fíjate que durante la investigación nos encontramos con este concepto de comunicación que es como, no sé si lo has escuchado tú, igual nos puedes decir, de campañas que son que pueden tener el efecto Werther o el efecto papágeno. O sea, que hay coberturas sensacionalistas que le llaman, aquí según tenemos el dato, o sea, que incurren en el efecto Werther, que pues básicamente pueden llegar hasta aumentar casos. Y luego del otro lado tenemos historias de recuperación y recursos que promueven la ayuda, que por el otro lado es como el papágeno. No sé si nos puedes hablar acerca de también cómo los medios, el público, influencers inclusive, ¿no? O sea, pueden hablar acerca de ese tema sin dañar, ¿no? En un ámbito más público, digamos. Fíjense que antes que nada los quiero felicitar mucho por haber investigado tanto, porque normalmente no es un tema en el que los medios suelen meterse, ¿no? Sí, lamentablemente, históricamente hablando, los medios han jugado un papel negativo porque la manera de abordar que han tenido sobre el tema, pues ha sido negativa. Y sí ha habido, vamos a decir, voy a ponerlo entre comillas, como epidemias ocasionadas por los medios de comunicación. No es esto, a esto se le conoce como efecto Werther, justamente, ¿no? Luego, si quieren, hablamos todo un episodio al respecto, porque pues históricamente es muy interesante, pero no quiero clavarme tanto en ese tema. Hoy en día lo que nos interesa y lo que la OMS recomienda efectivamente es fomentar el efecto papágeno. De hecho, yo les comparto que cada vez que voy a una entrevista, sobre todo a televisión, suelo mandarles como un manual, ¿no? O sea, un folleto informativo en cómo podemos hablar de este tema fomentando el efecto papágeno. El efecto papágeno, de hecho, la palabra papágeno pues viene de la obra de Mozart, ¿no? De esta obra en la que el protagonista pues justamente evita un suicidio, ¿no? Y la manera de hacerlo es que los medios nos ayuden a fomentar líneas de comunicación, a dónde la gente podría recurrir, qué medios existen a los cuales puedan pedir ayuda, ¿no? Hablar del sufrimiento profundo y decirle a las personas, no tengas miedo de hablar de lo que sientes. Ahorita que justo Alexa nos hablaba hace ratito, Alexa, mencionaste como la parte de oscuridad, ¿no? La verdad es que todos somos luz y oscuridad.
todos somos luz y oscuridad y todos pasamos por momentos difíciles. Pero si encontramos esperanza, y justo el efecto papágeno se remite a eso, ¿no? A encontrar elementos de esperanza en nuestra vida para entender que lo que estamos viviendo es temporal y que siempre hay herramientas, llámese personas a las que acudes, llámese tratamiento, llámese tomar decisiones que te hacen salir de donde estás, que nos pueden ayudar a ver una luz al final del camino. Y yo sobre todo diría eso, ¿no? Como no clavarnos en nuestra oscuridad, porque todo lo que vivimos es temporal. Efectivamente, en México existen las líneas de ayuda, afortunadamente, como la línea de la vida. Luego también hay líneas diferentes en cada estado, existen instituciones públicas, instituciones privadas, existimos fundaciones, digo, no somos muchas, somos menos de 40 en todo el país, pero existimos fundaciones, existe gente a tu alrededor, existe tu amigo, tu primo, tu hermana, tu vecino, ¿no? El líder de tu comunidad que te prestó su patineta cuando eras chiquito. Existe mucha gente que se preocupa por ti, aunque en momentos de oscuridad no lo veas. Y esto es el efecto papágeno. Y esto es lo que le pedimos justamente a los medios que pongan en hincapié. Bueno, pues aquí le ponemos el hincapié, ¿no? Definitivamente, o sea... Hincapié en anda... Sí, claro, no, totalmente. Sí, no, o sea, obviamente, o sea, quien sea que esté escuchando, si tiene, pues, no, algún tipo de estas ideas, pues, obviamente, acudan con alguien, ¿no? Que los puede escuchar, con los recursos que existen, de los cuales ya hemos hablado. Finalmente, como aquí hemos hablado, esta es una cuestión temporal, ¿no? Va a pasar. Las cosas también pueden mejorar. Y bueno, Farideh, nada más para regresar un poco a este tema, ¿no? De las campañas masivas, ¿no? Para abordar esta problemática. Fíjate que aquí en México, para la audiencia que no sepa, hay el gobierno federal, el gobierno del país, lanzó una campaña hace un par de años, si no me equivoco, contra las drogas. Y la verdad es que esa campaña me parece que es una campaña terrible porque me parece que estigmatiza mucho. O sea, tiene escenas feas así en las calles, la gente en las banquetas así temblando, fumando algo, no sé qué será, ¿no? Hay un foco. Y me parece que, bueno, yo no soy experto en esto, obviamente, pero me suena que ese tipo de campañas no ayudan, no sirven, ¿no? Finalmente, tanto. ¿Cómo me dirías tú o cómo se podría evaluar si una campaña pública de este tipo realmente sirve? Por estadísticas, pero lamentablemente, me da mucha pena decirlo, pero lamentablemente voy a estar de acuerdo contigo. En México, México hizo una cosa magnífica hace 4 años, que fue crear el PRONAPS, el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Lo buscas en Google y así lo encuentras, PRONAPS, ¿no? PRONAPS. Uh-huh. El problema es que este programa se suspendió hace alrededor de 2 años. Y digo, se suspendió, yo me enteré porque la misma gente del PRONAPS con la que yo estaba en contacto me dijeron, oye, fíjate que me cambiaron de departamento y voy a pasar a otra área, ¿no? Y bueno, es difícil porque es otro tema las políticas públicas, es otro tema. Lamentablemente en México, pues nuestros gobernantes no le dan continuidad muchas veces a lo que uno crea que puede ser de beneficio, y que en México obviamente sí sería importante, porque fíjense, ahorita iniciamos el programa diciendo el suicidio es la 3ª causa de muerte de nuestros jóvenes en México. ¿Saben cuál es la primera causa de muerte no natural en México? ¿Ustedes saben? No. Los accidentes de tráfico. Dios mío. Okay. ¿Y saben cuántos suicidios están disfrazados de accidentes de tráfico? Oh. Ok. Sí, claro, eso también es un... No hablamos de medios, pero sí. Entonces, wow. ¿Cómo realmente medimos? Y realmente decimos, el suicidio pasó a 3er lugar, siendo hace 5 años el suicidio era la 2ª causa de muerte no natural en México, ¿va? De nuestros jóvenes.
Lo que pasa es que luego vino el COVID y mucha gente murió por COVID. Y entonces ahora pasa a una estadística por números, y digo por números, pasa a tercer, cuarto lugar, ¿no? Pero no es porque hayan disminuido los suicidios, es porque subieron mucho las muertes por COVID. Pero vamos a analizar entonces los accidentes de tráfico. Claro. Sí, hay señales antes, ¿no? De riesgo. De esa persona que murió en el accidente automovilístico tenía antecedentes, ¿no? De salud mental, de problemas de salud mental. Sí hay iniciativas, por supuesto que hay iniciativas. El problema es que la OMS nos dice que un país en desarrollo como lo es México tendría que invertir el 8% de su Producto Interno Bruto en salud mental, y México está invirtiendo el 2.4%. Y de ese 2.4%, en salud. Salud general. De ese 2.4%, solamente el 0.4% va para salud mental. Entonces, ahí yo, la verdad sí, o sea, esto sí lo voy a decir públicamente, nuestro país, nuestro gobierno no está invirtiendo en salud mental. Las estrategias o las iniciativas que se habían tomado anteriormente ya no existen. Sí, por supuesto, existen las líneas de apoyo, pero el problema es el sistema, ¿no? Y luego, ya que tenemos las iniciativas de apoyo como lo son las redes telefónicas y canalizamos y tal, ¿qué pasa después con el sistema? ¿Qué hacemos con los internamientos? ¿Qué hacemos con tantas personas en riesgo? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cuál es la atención psicoterapéutica, psiquiátrica, etcétera, que se les va a dar? ¿Cómo atendemos a las familias que viven abuso sexual, que viven violencia, que viven una serie de situaciones? Y allí sí, pues sí, vamos a decir que nuestro gobierno, y yo lo vivo como parte, les digo, de esta fundación, de SAC Fundación, nos dejan mucha responsabilidad a las ONGs. Y pues al final de cuentas somos solamente una ONG. No tenemos los mismos recursos que tiene el gobierno. No podemos cubrir tanta necesidad. Y insisto, necesitamos un enfoque multidisciplinario y un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo de decir, ¿cómo le hacemos con todas estas familias que necesitan apoyo? Sí, totalmente, ¿no? Y bien lo dijiste hasta ahorita, o sea, sencillamente aquí nosotros también somos una ONG, somos dos ONGs, ¿no? De alguna manera hablando de ese tema, pues, de interés público, ¿no? Y bueno, queda un poco nosotros, ¿no? Hacer el esfuerzo. Y bueno, Faride, como última parte de este programa, nos gustaría hablar de algo acerca de un tema que creo que se toca poco, aun cuando se habla del suicidio, ¿no? Y es que cuando ocurre una muerte, pues es que se queda una comunidad vulnerable, ¿no? Una familia, un grupo de amigos, colegas, y bueno, ¿cómo podemos acompañar, ¿no? Así que nos gustaría hablar acerca de la posvención. Y bueno, ¿por qué no comienzas, cómo comenzamos, y nos explicas así rápidamente qué es la posvención y cómo entenderla? Qué importante hablar de este tema, porque fíjense que justo datos internacionales como de la OMS y de la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio nos dicen que cuando ocurre un suicidio, impacta en promedio a 135 personas. De esas 135 personas, alrededor del 50% van a pensar en suicidarse, y 6 personas cercanas a la víctima son susceptibles a intentar suicidarse. A esto se le conoce como réplica contagiosa. Entonces, realmente hablar de posvención es hablar de prevención. Claro. O sea, porque empieza un efecto en cadena, ¿no? Me suena. Justo lo que hace ratito hablábamos, que se llama efecto Werther. Justamente. Claro. Entonces sí, es bien importante pues que cuando alguien haya vivido un suicidio de cerca, pues se lleve a cabo una posvención, que justamente consiste, en psicoeducar a las familias, en decirles, ¿sabes qué? Esto no fue tu culpa. Vamos a analizar todos los factores de riesgo y desencadenantes que estuvieron presentes en la vida de tu familiar para que no creas que fue tu culpa. Y 2, explicarles en qué consiste el duelo por suicidio. Que el duelo por suicidio obviamente es un duelo traumático, que no se parece a otro tipo de duelos,
¿Por qué? Pues porque muchas veces los sobrevivientes nos convertimos en suicidas. Entonces, explicarles en qué consiste tu duelo, en qué consiste su duelo, pues es justamente darles herramientas para que lo vivan de mejor manera. En aconsejarles, por supuesto, el pedir ayuda, el unirse a grupos de apoyo, todo lo que les pueda sumar para vivir este duelo que puede ser a veces muy traumático y largo, porque no es un duelo que dura 1 año, es un duelo que dura 5, 7, 8, 10 años. No, y qué bueno que lo dices. La verdad es que creo que, de nuevo, hablando en términos a título personal, pero si yo conociera a alguien cuyo ser querido pues cometió suicidio, la verdad, digo, me imaginaría que está pasando el duelo, obviamente, pero no, mi mente no iría automáticamente a pensar que ahora esta persona es vulnerable, ¿no? Para cometer también el mismo acto, lo cual la verdad que creo que es bueno que ahorita toquemos este tema porque, bueno, por lo menos yo no sé lo que hubiera imaginado. Y fíjate que aquí, según una guía que formó la UNICEF junto con la organización ACE en Uruguay en 2022, indican que las primeras 48-72 horas son cruciales y dan como este tipo de pasos, ¿no? De formar equipos de crisis, comunicar sin detalles, como creo que hablamos ya un poquito hace un momento, ofrecer apoyo inmediato e identificar, pues qué riesgos, pueden existir. Y ya hablando, un poco más en el ámbito público, ¿cómo te parece que se deberían institucionalizar este tipo de protocolos y qué tipo de apoyo crees que puede brindar, ya sea pues el Estado o la sociedad civil, para sostener los apoyos a lo largo del tiempo? Fíjate que en mi experiencia, a mí me toca pues trabajar con varios gobiernos de diferentes estados. Y sí me doy cuenta que cada estado hace lo que puede. El problema es que no hay mucha educación en torno a la suicidología. En México, si ustedes se ponen a buscar suicidología México en Google, a ver qué encuentran, ¿no? No, sí lo hicimos, sí, la verdad. Somos muy poquitos especialistas, somos muy poquitos especialistas y obviamente las personas de gobierno no lo son. De hecho, a nosotros en SAC nos llegan hospitales psiquiátricos, gente de Secretaría de Salud, para pedirnos que los capacitemos, ¿no? Creo que hay que pensar desde el sistema en una inversión, o sea, en invertir, porque la gente necesita estar educada para ayudar. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, necesitamos educar a nuestros profesionistas, necesitamos darles herramientas. Ahora sí que los gobiernos reaccionan de diferentes maneras. Hay gente que manda a docentes a dar posvención. Hay estados que no conocen la posvención. Hay estados que mandan a policías. Entonces sí creo que esa parte sea un poco complicada. Yo diría, vamos a empezar pues por la inversión, porque invirtiendo necesitamos psicoeducación, y la psicoeducación, capacitación de profesionistas, llegamos a las familias con una manera pues sana, ¿no? Y con herramientas para lidiar con esta situación. Yo de allí partiría, pues. Sí, sabes que hace rato hablamos y me acordé ahorita de... Bueno, creo que toma mucho más peso la frase el fracaso de una sociedad, porque viene también de que no hay políticas de prevención, pero no solo del suicidio, sino también, por ejemplo, de dejar de estigmatizar ese tipo de pensamientos, ¿no? De que eres débil si piensas en el suicidio, ¿no? Y que ya entramos en temas de los cuales no estamos hablando en el podcast, pero sí, por ejemplo, temas, por ejemplo, de misoginia, de homofobia, de transfobia, ¿no? De políticas de prevención que realmente eduquen a la población la diversidad humana, ¿no? La diversidad de tus propias emociones, ¿no? Como bien mencionamos varias veces en el podcast, es temporal, va subiendo, va bajando, no siempre vamos a estar en el mejor momento de nuestras vidas, ¿no? Donde también, por ejemplo, entra la positividad tóxica, ¿no?
de que sí, todo siempre tiene que estar bien y todo va a estar bien siempre y si tú te sientes bien y duermes bien y comes bien, siempre te va a ir bien en la vida, ¿no? Y eso es irreal, ¿no? O sea, políticas de prevención que eduquen a la gente, pues desde una parte de acompañamiento, desde una parte de empatía, de ternura también, que es difícil, ¿no? Porque luego también la sociedad un poco como en la que vivimos y lo entendemos muy bien, ¿no? Donde pues tienes que ser tú súper productivo o productiva y súper centrada en tu vida y todo va a estar bien, ¿no? Entonces sí, creo que hablamos de una política de prevención que podría suceder desde muy, muy, muy profundamente en cómo hemos desarrollado no solamente la sociedad mexicana, sino también la sociedad internacional. Es un tema bastante, bastante fuerte donde creo que nos gustaría cerrar con ideas concretas para que los escuchas que tenemos sepamos qué hacer, qué evitar, cómo acompañar, incluso no solamente si alguno de nuestros seres queridos, ¿no? Tiene alguna idea de suicidio, sino nosotros cómo podríamos, en dado caso, si algo realmente es tan fuerte en nuestras vidas, que llegamos a un sentimiento así, ¿no? Estas ideas concretas, ¿tú cómo nos las podrías resumir, ¿no? En cuestión de la prevención? De hecho, es bien importante, creo yo, Alexa, esto que mencionas, porque justo la ONU nos dice que el principal obstáculo, o sea, el 90% de las personas que no piden ayuda es precisamente por el tabú y el estigma social. Claro. Pues miren, yo les diría que yo cerraría con esperanza para las personas que podemos sentirnos justamente en riesgo o vulnerables, el saber que la vida, lo único constante en la vida es el cambio. Que todo puede ser diferente y que a veces, aunque lo sientas así terrible en un momento, quizá en 2-3 horas o en 2-3 días sea una situación completamente distinta. Me gustaría compartirles que justo acabo de publicar este libro. Bueno, Farideh, sí, justamente, bueno, ya para terminar la conversación, no sé si te gustaría comentarle a la audiencia dónde te pueden encontrar a ti, a la Fundación SAC, SAC Fundación, y bueno, ¿en qué están trabajando? Sí, pues justamente nos pueden encontrar en redes en SAC Fundación, sakfundacion.org. También en redes, estamos muy activos en redes, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, tal cual como @SACFundación. Y yo soy Farideh Lara, soy la directora de la fundación. Y justo acabo de publicar este libro que se llama Guía de Prevención e Intervención ante la conducta suicida en instituciones educativas de México. Trabajamos muchísimo, sobre todo, bueno, en la fundación trabajamos con todo tipo de perfiles, cualquier persona que se sienta en riesgo vulnerable, que haya perdido a seres cercanos por suicidio, nos pueden contactar en redes o por correo, ¿no? También el correo es info@sakfundacion.org. Recibimos mucho tipo de solicitudes. La verdad es que sí recibimos alrededor de entre 5 o 10 solicitudes al día. Somos un equipo relativamente, yo digo mediano, somos alrededor de 80 personas en la fundación. Yo, Farideh, principalmente trabajo con jóvenes, con adolescentes. Son el público que a mí me fascina. Porque creo que son a las personas a las que más trabajo les cuesta ser entendidos y a mí me gusta escuchar y acompañar. Y el libro, pues ahorita lo estoy presentando en varios estados de la República. Afortunadamente ha tenido como muy buena recepción. Lo pueden conseguir también en línea en el sitio de SAC. Ahí viene luego, cuando entran al sitio, entran y ahí viene luego el libro.
voy a estar viajando todo lo que es el mes de octubre, noviembre, a lo largo de diferentes pues, estados. Y si nos siguen, pues se van a dar cuenta de dónde vamos a estar y demás. Trabajamos en el área clínica, psicoeducativa y en medios de comunicación. Es decir, que nuestro equipo pues atiende pacientes, psicoeduca a profesionales sobre todo de la salud, a estas personas que son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, incluso docentes, ¿no? O los líderes de la comunidad, como les digo, el señor que presta sus patinetas en pueblos, ¿no? O sea, trabajamos con gobiernos, con comunidades, y en medios de comunicación, pues justamente lo hacemos porque nos gusta romper el tabú y el estigma que existe en torno al tema y pues dar nuestro testimonio para que las personas puedan pedir ayuda. Es que bueno, muchas gracias Faride, también muchas gracias a todos ustedes por la gran y noble acción labor que hacen. Es un tema pues muy complejo de que platicar, también del que actuar, me imagino. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias por confiar en nosotros. No estamos solos y si lo necesitamos podemos hablar a la línea de la vida juntos. Totalmente, la línea de la vida en México 809-11-2000 y bueno, obviamente en sus países de origen donde sea que nos escuchen hay muchas líneas similares, nos podemos imaginar. Y con eso llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y esperamos que se hayan llevado nuevas ideas acerca de este tema. Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde cada persona tenga oportunidades de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítenos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AndaMX en Facebook y LinkedIn o como anda-mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Chao.